Shalom, toda la honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harakapadash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y en esta lección vamos a entrar en el punto de que el Dios de Israel, Yahweh o Yahabushai, es un poder terrible y digno de ser temido. Y las decisiones que él toma son incuestionables. Él no tiene por qué darle razones ni explicaciones a nadie. Y él no puede ser limitado a hacer o no hacer. Y vamos a agarrar el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 7. Dios terrible en la grande congregación de los santos, porque aún el electo de la nación de Israel que teme, sirve, ama a Yahweh Shinahushai, guarda sus mandamientos. Sabemos de lo terrible que es nuestro Dios, que él puede hacer lo que le pegue en gana. Y entendemos que al fin del día sus juicios son justos y verdaderos. Y ninguno de nosotros, hermanos, queremos estar jugando con el Señor. Ninguno quiere estar en una posición de ofenderlo, de ser irrespetuoso o de intentar burlarlo, porque entendemos muy bien que en él está la vida, está la muerte, está la bendición, la maldición, y que el mismo poder que va a mandar terribles juicios, plagas, muerte, destrucción a la tierra, es el mismo poder que nos va a salvar. Y eso lo hace aún más terrible, porque no hay otro aparte de él. Como cuando hay un hombre, digamos, en tu trabajo, en el barrio, entre la gente. Hey, tú quieres estar en una buena situación con el más fuerte, con el líder. Tú quieres tener una buena relación con el que está al mando. Pero mucha de nuestra gente cuestiona a Dios. ¿Por qué el Señor hizo esto? No creo. El Señor no haría eso. Pero vamos a traer una historia donde el Señor hizo lo que hizo. Aunque se escuche feo, aunque se sienta un trago amargo, el Señor hizo lo que hizo y punto, man. No hay nada más que agregar, no hay nada en cuestión. Vamos a agarrar el libro de Jueces, capítulo 11, y vamos a brincar hasta el versículo 27. Y voy a dar un pequeño resumen de esta historia. Ustedes, hermanos, pueden leerlo. Básicamente, Jefte era un gran guerrero en Galaad, pero por ser hijo de una prostituta, él fue echado de entre su familia por sus hermanos o medios hermanos, por así decir. Y en ese mismo momento, Amón, rey de los amonitas, estaba invadiendo a Israel porque decía que le había robado tierras. Entonces, la misma familia de Jefte que lo echó de Galaad fue en busca de él para que liderara, o como se diga, perdón, las tropas de Israel, porque él era un gran guerrero. Entonces, pues Jefte mandó un vocero al rey de Amón. Y vamos a agarrar el versículo 27. Por lo tanto, esto es Jefte diciéndole al rey de Amón, por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Porque recordó la historia y Israel estaba habitando alrededor sin cruzar las fronteras de Moab o Amón.
y estos pueblos atacaron a Israel. Pues Israel venció y se quedó con la tierra. Pero ellos fueron los que atacaron a Israel. Y dice, por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Y vamos a brincar el versículo 23 para respaldar eso que dije rápido. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértelas a ti? Porque Israel estaba tomando la tierra prometida que Yahweh mismo nos dio. Pero vamos al punto, man. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefte. Y dice, en esa ocasión, el espíritu del Señor vino sobre Jefte y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Ahora, recuérdense, el Espíritu Santo estaba sobre Jefte. Y Jefte hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te entregaré al Señor, al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese de triunfar. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Y si se te hace algo loco que Jefte haya hecho ese voto, pues recuérdate que Yahweh le pidió eso a Abraham, que ofreciera como ofrenda quemada a su hijo Isaac. Pues Jefte hizo lo mismo, pero ahora él le hizo esa promesa al Señor. Así que Jefte se dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas y devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta la zona más cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramim. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. ¿Por qué? Porque recuérdense que Jefte le dijo al Señor: el primero que salga a recibirme, lo voy a sacrificar como una ofrenda quemada a ti por darme la victoria. Y pues se encontró con la sorpresa de que su hija, su única hija, fue quien lo recibió y gritó: hija mía, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y ella dijo: Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Entonces, el punto es que esta historia, lo que sucedió aquí, aunque parece terrible, no hay nada en cuestión. No hay nada que cuestionar, man. Oh, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿Cómo es que Yahweh quiso que sacrificaran a su hija? Pues primero, vamos a leer esto. Jeremías 10:23. Jeremías oró así: Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. Entonces, la hija de Jefte, ella salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Pero ella no decidió hacerlo porque el Señor es quien guía tus pasos. El Señor es quien decide tu futuro. No fue una casualidad, no fue una moneda al aire que la hija de Jefte saliera a recibir a su padre. El Señor así lo decretó.
te guste o no, se te haga feo o no, el Señor así lo quiso. Y su hija lo entendió muy bien. Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste. Y esto te enseña temor a Yahweh Shinahaboshai, porque Jefte, al fin del día, sí sacrificó a su hija, y su hija entendía muy bien que su padre había hecho una promesa a Yahweh Shinahaboshai, a un Dios terrible. Ahora vamos a tomar un ejemplo actual, lo que sucedió con estos niños en la balacera en Texas. Pues murieron, no recuerdo que 18 niños o los que sean. El Señor así lo hizo, ¿men? ¿Por qué? Porque nadie es dueño de su vida y su futuro. Quizás muchos pueden decir, oh, si mi hijo no hubiera ido a la escuela ese día, no le hubiera pasado nada. O pues si porque creo que el que cometió la masacre agarró una escuela random, la que se encontró, y ahí se metió y balació. Pues el Señor así lo decretó. Y ahora no estoy diciendo que el hecho de que tu hijo muera o que el hecho de que Jefte tuvo que sacrificar a su hija fue algo sencillo, fue algo agradable, o que no hay un dolor ahí, man. Hey, es algo terrible, man. No estoy minimizando que los niños en Texas hayan muerto de una manera terrible. No estoy diciendo que no hay dolor para sus padres. Claro, man, que hay un dolor, man. Para ellos, son sus hijos. Nadie quisiera estar en esa situación, pero el punto es que Yahweh Shinahabushai, el Dios terrible, quien es dueño del futuro de todos, él así lo decretó. Y nada ni nadie está para cuestionar ese hecho, man. Deuteronomio 10 y 17, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Él es el Dios soberano, Él es poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos. Y Él es soberano porque Él es la autoridad sobre todos. Y Él es poderoso y terrible. Él hace lo que le pega en gana y no lo puedes comprar de ninguna manera. Ahora, un punto de lo que hizo Jefte, en mi opinión, él le dijo a Yahweh Shinahabushai, dame la victoria y yo sacrificaré al primero que salga de mi casa si triunfo. Ahora, ¿era necesario que Jefte hubiera dicho eso para que el Señor le dé la victoria? Pues si Yahweh Shinahabushai le quiere dar la victoria, se la va a dar porque él quiso. No necesita que nadie le prometa nada, o no necesita que alguien le dé regalos para obtener un favor de él. Ahora, Jefte pecó contra el Señor por hacer eso. A lo mejor él se emocionó, él lo quiso hacer con agrado. El espíritu de Yahweh Shinahabushai estaba sobre él. Él era temeroso del Señor. Pero el punto es que tú no puedes hacerle votos al Dios terrible, Yahweh Shinahabushai, a la ligera, porque él va a probar tu voto. Dice la escritura que no tardes en cumplirle una promesa, y el Señor lo puso en super prueba. Y eso te muestra el humor de Yahweh Shinahabushai, porque quizás tampoco era necesario que su hija hubiera tenido que ser la sacrificada, pero el Señor así lo quiso.
destinó que en ese día su hija saliera a recibirlo tocando con pandereta y danzando de alegría. Y así lo quiso Yahweh Shai. Ahora vamos a tener una definición para terrible. Dice, digno de ser temido y que causa terror. Porque ese hecho, esa historia, imagínate, man. Después de haber vencido, vienes con la adrenalina y dando gloria y alabanza a Yahweh, sintiéndote chingón, oh man, ya pam, man, Yahweh está conmigo. Y de repente te encuentras con que el Señor tomó una decisión. Y Jefte ha de haber sentido un terror al ver a su hija ser el sacrificio, man, y enseñándote que con el Señor no hay juegos, no hay cosas ligeras, man. ¿Quién sabe cuántas cosas vamos a ver con nuestros ojos en este tiempo que viene? Y esperamos el favor y la misericordia del Señor sobre nosotros, sin olvidar lo terrible que el Señor puede ser. Dice, difícil de soportar por ser muy intenso. Y esa historia es intensa, man. Los milagros son intensos. Estaba meditando después de que vi la película El Príncipe de Egipto, cuando Yahweh partió el mar para que los israelitas pasaran. Los israelitas tenían miedo de cruzar el agua. Y cuando tú lo lees o piensas en ello, quizás es algo fácil, como, pues se abrió, pues cruzo. Pero ponte en esa situación, ver que el agua se levantó quizás en dos paredes de 5 metros, los animales todavía nadando, y la distancia era de 1 kilómetro o 2, y tú sin saber si el agua se va a mantener o se va a cerrar, o eso es algo intenso, man. Personalmente, meditando, yo no creo que haya sido, se abrió el agua, a huevo, pues vamos. Ahí cantando y bien divertido. Mira, no se abrió el mar. Mira, qué bonito se ve, ¿no, man? Quizás israelitas se quedaron ahí trabados, sin avanzar, y alguien le decía, avanza, man. Alguien le empujó y reaccionó otra vez y empezó a caminar rápido para escapar. Cuando Yahweh hacía milagros, gente se impactaba tanto que decían, oh shit, él es el diablo. ¿Qué clase de poder es este? Se asustaban, ¿eh? Otra definición de muy mal genio y carácter intratable. Y sabemos que Yahweh, así como tiene un amor intenso por sus santos, el Señor es el más malo de los malos, es el más cabrón de todos, por así decirlo. Es el terror de los terrores. Dice, desmesurado, extraordinario o excesivo. Y para nosotros como simples hombres, el poder del Señor parece ser excesivo, man. Y ahora no estoy diciendo que el Señor tenga límites, porque primeramente, no lo sé. Segundo, eso no me pertenece declararlo a mí. Pero quizás el Señor nada más movió su dedo del pie y la tierra se agitó y hubo tsunamis y huracanes y el Señor solamente movió el dedito de su pie, por decir un ejemplo.
No sabemos si es el 1% del poder del Señor, si es el 90%, el 40%, y no importa, man. La cosa es que el Señor, el poder del Señor es terrible. A eso se reduce. O perdón, no se reduce, pero es lo único que podemos decir. Ahora, la palabra terrible en el hebreo es yará, que significa asustar, miedo, terrible. ¿Para qué? Para temer, reverenciar, honrar y respetar. Porque nuestra gente tiene el nervio de cuestionar. Porque cuando tú explicas esto, por ejemplo, digamos en el campo, y tú dices, esa fue la voluntad del Señor, ¿cuántos hombres no se pueden callar el hocico y decir, pues es lo que es? El Señor lo quiso así, pues, ¿quién soy yo para decir algo en contra? Pero muchos israelitas, no, pero es que el Señor no sería así. No, pero es que esa es tu interpretación. No, pero es que no puedes nada más decir, aceptar ese hecho. Dice, atemorizar, aterrorizar. Y el Señor es lo que va a hacer, man. El Señor va a aterrorizar a su gente y a las naciones que merecen la ira de Yahweh Shin Habushai. Y lo merecen, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor es justo en sus juicios. Vamos a agarrar la palabra todopoderoso, o lo que nuestra gente le dice el Shaddai. Vamos a ver qué significa la raíz de Shaddai, a la Shadya. Vamos a agarrar la palabra Shadya. Vamos a agarrar la raíz que es Shad, que es como un demonio. Porque así lo conocían las naciones a nuestro Dios. Y Shad, que es demoníaco, es destruir, estropear, arrasar, tratar violentamente, devastar, arruinar, saquear. Y eso es lo que el Señor va a hacer, man, en estos últimos días. Él va a destruir violentamente a su gente y a este reino pecador en el que vivimos, en el del autoproclamado hombre blanco, man. Y cuando veas toda la muerte, cuando veas niños partidos en la cabeza, cuando veas mujeres comiéndose a sus crías, cuando veas a mujeres con un pedazo de fucking tripa en su boca y los ojos todos perdidos y la cara llena de sangre. Hey, es Yahweh Shina Habushai. Eso lo decretó Yahweh Shina Habushai. El mismo Dios que mandó a hacer eso es el mismo Dios que te puede salvar. Y tú no te puedes ofender en eso, porque si tú te ofendes en eso, pues el Señor te puede mandar a la verga, man. Porque a quién le gusta que te estén diciendo, oh, man, tú eres sabio. Lo que tú haces, eso es, bro. Tus juicios son buenos, hablando entre hombres. Y cuando tomas una decisión, man, estás loco. ¿Tú qué vas a decir, man? ¿No me estuviste diciendo que lo que yo hacía era sabio? Y ahora cuando algo fuera de tu entendimiento, me dices, no, man, estás loco. Tú vas a destruirlo, man, por hipócrita. Y ese es el punto, man, que cuando vengan estos terribles juicios, tú no puedes ofenderte en Yahweh Shinahabushai. Y si muchos hombres, porque muchos israelitas se llaman ateos, que no existe un Dios, y dicen palabras como, ¿y dónde estaba Dios en esta masacre en la escuela de Texas? Pues Dios estaba en medio de esa masacre, porque Yahweh Shinahabushai decretó esa masacre. El Dios de Israel
permitió y mandó que esa muerte sucediera. Él estaba en medio de esa balacera, amén. Y si aún no la entiendes, él no la detuvo porque él la ordenó que sucediera. Y él es soberano, man. Él no tiene que darte ninguna explicación. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quizás muchos hermanos no se toman en serio esto del temor y el temblor. No meditan en lo que realmente quiere decir temor y temblor, man. El tener bien presente lo que Yahweh Hashem Habushai es capaz de hacer. La fe de Abraham fue probada en ver si sacrificaba a su hijo. Eso no suena ligero. Jefte fue probado para ver si realmente iba a mantener su voto. Él sí tuvo que matar a su hija. Y ese tipo de situaciones es parte de contar el costo de servir a Yahweh Shinahaushan, ¿no? Por eso vamos con temor y temblor ante el Señor, man. Es terrible. Realmente Él es terrible, man. Nehemías 1:5, y dije, por favor, Señor Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que eres fiel a la alianza y misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos, enseñándote que hay un balance. Tampoco hay que irse al extremo de que vivas con temor al Señor y ya ni siquiera quieras orarle a Él. Que pienses que el Señor te va a destruir nada más porque se le antojó, que lo puede hacer definitivamente. Pero así como Él es terrible, también es grande en misericordia. Pero tienes que amar y guardar sus mandamientos y tener fe en Él. Y con eso, Akiame, espero que haya sido de edificación el punto. Tú no puedes ofenderte en los juicios del Señor, man. Lo que el Señor quiera, Él lo va a hacer. Ahora hay que orar al Señor para que fortalezca nuestro espíritu, nuestra mente. No hay nada malo en eso. Y más sabiendo en lo que viene. Porque nosotros vamos a estar en medio de todo tipo de plagas. Porque digamos un ejemplo. En tu ciudad empiezas a ver a gente muriéndose de hambre, ves gente enfermos, ves a niños tirados en la calle siendo comidos por perros cuando la hambruna se desate. Tú no te vas a poner todo sensible a orarle al Señor. Señor, por favor, sálvalos. Mira, estos niños están muriendo. No, man. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? No ores más por este pueblo, porque son malditos, man. Es lo que es. Por eso no ves videos de hermanos en la gran piedra de molino que entendemos el carácter del Señor, haciendo videos de condolencias por lo sucedido en Texas y en otros hechos. Ay, oh, hermanos, hey, shalom, hey, qué triste lo que pasó, man. Hey, hay que orar por las familias de ellos. No, man. Somos bien conscientes de
el poder de Yahweh Shina Habushai. Ahora, ¿fue algo sencillo? ¿Fue algo ligero para esas familias? No, definitivamente fue algo terrible. No vamos a hacer burla oh, se murió tu hijo, ándele, qué bueno. Eso sería cruel. Pero, hey, si el Señor lo quiso, hey, shit. Es lo que es. Pero con eso, aquí vamos a estar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harukakdash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.